Bienvenidos a otra sesión del seminario Urbi et Orbi de Teoría Jurídica de la Universidad de San Andrés. Esta vez tengo el gran gusto de presentar a Patricio Nazareno, profesor de Derecho Constitucional de la Casa del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, que nos va a hablar sobre el giro antiimpunidad y la Constitución, cómo la segunda ola de juicios por crímenes de la dictadura cambió el derecho argentino. Las preguntas se pueden hacer por el chat y o por el email que va a figurar o está figurando ahora en el chat. Pato, como se dice en inglés, el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar este trabajo, y gracias para aquellos valientes que lo leyeron o que hicieron el intento de leer aunque sea partes. Nada, es un paper un poco atípico para lo que, en extensión a lo que estamos acostumbrados a leer en castellano y a veces también en inglés, pero bueno, es un formato más propio de de otra comunidad. Sin embargo, es un tema muy nuestro, con lo cual me parece que era una buena oportunidad para presentarlo acá y discutirlo con ustedes, de cara a que, nada, hay varios proyectos que si salen de acá y de alguna manera me interesa mucho tener sus perspectivas, sus comentarios, incluso, obviamente, y bienvenidos los más críticos. Perdón, un segundito, nomás que tengo que cambiar el micrófono. Bueno, yo simplemente les voy a presentar, no sé cuánta gente lo pudo leer completo o en partes o ver al menos el resumen tipo abstract, individualizando por cada sección más o menos por cómo se desarrolla el argumento, pero en cualquier caso me voy a tomar el tiempo de exponerlo un poco esquemáticamente, por más que sea largo, y después de ahí, nada, feliz de abrir a preguntas y escuchar comentarios, reacciones y demás, y en función de lo que ustedes pidan, obviamente puedo concentrarme más en alguna sección o parte del argumento que es un poco extenso en su totalidad, pero perfectamente podemos ahondar más en alguna sección que en otra, en función de lo que prefiera la audiencia, obviamente. Bueno, les comento brevemente, quizás la parte menos interesante de este argumento es por qué es un caso tan interesante justamente a nivel global, porque uno piensa, no sé, yo vivo aquí en Argentina y estas cosas empezaron a pasar y no tengo por ahí una dimensión de la trascendencia general, digamos, del problema, si bien para nosotros es muy importante. Bueno, también es muy importante a nivel global. ¿Por qué? Porque los estudios de caso en general solo suelen ser atractivos cuando de alguna manera testean intuiciones que están instaladas o de algún modo nos obligan a pensar y a revisar los marcos teóricos con los cuales pensamos ese tipo de problemas. Entonces, es interesante esto porque en el caso argentino se dan un par de circunstancias novedosas respecto de los episodios de lo mal llamada, desde el punto de vista, justicia transicional. Brevemente les digo cuáles son nada más. Nada, es extraño, no totalmente atípico, pero digamos, no totalmente inexistente, pero sí bastante atípico, que se den episodios de justicia, es decir, persecución penal. Con justicia acá me refiero simplemente de una convencional, digamos, que me voy a referir solamente a episodios de justicia penal, criminal. Es un poco extraño que se den episodios de este tipo tantos años después. No es completamente inexistente en el mundo, pero se dan con bastante rareza. Hay episodios del nazismo, ustedes saben que los hay, pero no es lo más común, menos en el continente. Fuera de eso, el proceso de lo que yo denomino la segunda ola de juicios en Argentina tiene un par de rasgos más que son interesantes. Uno es que es un proceso exhaustivo de justicia, no limitado. Típicamente, estos procesos a nivel internacional han sido muy selectivos, se ha elegido a quién juzgar o a quién no, y así fue el proceso de justicia transicional en la Argentina en los 80. Saben bien, conocen todos bien la historia, no voy a tener eso. Bueno, el argentino actual, la segunda ley de juicios, es totalmente atípica desde el punto de vista que
ha tenido una pretensión y bastante realizada de exhaustividad, ¿verdad? Se ha juzgado más o menos 3.000 personas, no juicios todos, pero la mayoría, por lo menos procesamientos, y bueno, la gente ha ido falleciendo también y los juicios han demorado, pero eso ha sido un poco el foco de atención. Eso es atípico. Y la segunda nota muy interesante es fáctica, es que además las condenas no han sido, todos lo sabemos bien, no han sido simbólicas. En la mayoría de estos procesos las condenas son simbólicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, Alemania cuando juzgó a los tiradores del muro, Alemania se unifica, ¿no?, entre el paso de la década de los 80 a los 90 y juzga a los tiradores del muro, por más que había un acuerdo entre las dos Alemanias para que esto no ocurriese así, pero de todos modos Alemania siente, los alemanes, que tienen que dar algún mensaje, juzgan a los soldados que custodiaban el muro de Berlín y disparaban a gente cuando se quería cruzar. Y si bien no juzgan a casi todos, al menos los soldados, les imponen penas de prisión, probations, y digamos, ninguno pasa más de 2 o 3 meses o 6 preso por un delito consistentemente de un asesinato, ¿verdad? Lo cual es muy extraño. Bien, pero estos son generalmente los procesos de justicia transicional, se da de ese modo, son selectivos y son simbólicos las penas. En Argentina no se dio de ese modo, como ustedes saben bien, de hecho hay como un capítulo interesante del caso argentino, que es que las condenas han sido muy severas, incluso perforando algunas limitaciones que entendíamos constitucionales respecto a esto. Bueno, quitando eso, como para que situar un poco en el interés internacional, nos metamos en el caso argentino. Mi argumento, en la segunda sección, me salteo la sección 1 del trabajo porque ustedes conocen exactamente lo que pasó en Argentina en los 80. La primera parte de este argumento es que es tratar de identificar el tipo de desafíos jurídicos que tuvo que vencer, ¿verdad?, el intento por una segunda oleada de juicios. Son desafíos jurídicos bastante importantes, que todos involucraban de alguna manera u otra a la Constitución, al derecho constitucional. Puedo hacer una descripción, digamos, de cuál era el tipo de garantías o cláusulas constitucionales. No son solo garantías, también hay cláusulas que regulan las competencias de poderes del Estado, que de alguna manera custodiaban, atrincheraban el arreglo de impunidad desde fines de los 80, principios de los 90. Ustedes saben, la garantía básicamente del artículo 18 de la no retroactividad del castigo penal, la ley penal más gravosa, y también las cláusulas constitucionales que regulan el poder de dar indultos, en el artículo 99, inciso quinto, hoy, y en el artículo 75, inciso 20, que es el poder del Congreso de amnistiar. Entonces, por lo menos tenemos eso. Después tenemos, obviamente, el Congreso también tiene el poder de sancionar legislación penal general, el 75, inciso 12, que lo que hace es básicamente permitir que el Congreso apruebe legislación criminal que regula la prescripción penal. Eso es básicamente el arreglo de impunidad, con lo cual desarticularlo implicaba e implicó reinterpretar la Constitución en esto o reformarla. Se eligió lo primero, por supuesto. Pero no, este es lo más obvio, esta es la fase que acabo de explicar, es la parte más obvia. Hay una segunda y tal vez otras más dimensiones del problema que también involucran a cláusulas constitucionales. La que exploro en el trabajo es la dimensión del castigo y sobre todo focalizada en la prisión preventiva. Entonces, las reglas constitucionales, particularmente impuestas por estándares de derechos humanos que Argentina ha receptado, ustedes saben, a partir del año 94, eso llevó al dictado de ciertas normas que quizás conocen, que regulan la prisión preventiva, la ley nacional, establecía la garantía, por ejemplo, del 2x1, del máximo de 2 años de prisión preventiva, si es que hubiese riesgos para el proceso, pero siempre son garantías que importan que la acusación, la investigación, tiene que desarticularlas, o sea, tiene la carga de demostrar que hay riesgo para el proceso, que el crimen es grave y que si quiere pedir una extensión más allá de los 2 años, y que ha habido complejidad en la investigación, y que subsiste esa complejidad en la investigación, a pesar de que la tarea de la investigación ha sido diligente. ¿Okay?
Entonces, así funciona una garantía. La carga de vencerla está del otro lado, de quien pretende la prisión preventiva, digamos, detener a la persona o prolongar la prisión preventiva por X tiempo. Bueno, lo que se hizo en los delitos de lesa humanidad fue, en buena medida, desarticular este sistema de garantías, o por lo menos desdibujarlo. Si bien nominalmente siguió siendo lo que es, yo distingo entre tres estándares, ¿no? Básicamente justificar la detención. ¿Cómo justifico que impongo una prisión preventiva? Bueno, tengo que demostrar que hay riesgos, que esta persona que en libertad presenta riesgos para la investigación porque puede fugar o porque puede alterar pruebas. Bueno, esto básicamente se desdibujó, la Corte Suprema dibujó este estándar para los casos de lesa humanidad, diciendo que básicamente los riesgos medio que se aplican de suyo, ni no por circunstancias particulares del acusado, del imputado. El segundo estándar es el estándar de extensión. La extensión es exactamente lo mismo, hace falta demostrar en este caso gravedad del delito no es un problema, pero sí complejidad, y aún así la Corte Suprema un poco desdibujó este estándar porque no permite, digamos, una revisión continua de la diligencia de la investigación versus la complejidad del caso, sino que presupuso, estableció un criterio de presuposición, de que dado que los casos tenían tanto tiempo de antigüedad, es decir, los crímenes tenían 3 décadas y más de antiguos, era complicado investigarlos y entonces ese estándar se desdibuja. Con lo cual, nada, abre las puertas para que las prisiones preventivas básicamente se decidan y se mantengan en el tiempo con muy poca carga de parte de la acusación de la Fiscalía. Bueno, o de la instrucción, digamos. Yo siempre hablo en criterio acusatorio, pero no es el caso siempre. El tercer estándar, llamémosle estándar, lo conocemos todos, sabemos todo lo que ocurre con eso, es el caso del 2x1, que es una especie de salvaguarda original que existía para justamente garantizar que las prisiones preventivas no se extendieran más allá de los 2 años y imponiendo, digamos, una especie de beneficio, un claro beneficio en favor de aquel acusado que tuviese que estar más de ese tiempo detenido. Saben todo lo que ocurre con eso y básicamente, más allá de un ida y vuelta de la Corte Suprema, hoy por hoy, en virtud en parte de una ley del Congreso del año 2017, que sacó una semana después del fallo Muiña, y de la reinterpretación de la Corte Suprema en el caso Batalla, de fines de 2018, básicamente ese estándar tampoco aplica para, no importa, es decir, si hubiese aplicado o no por ser ley penal más benigna, sino que directamente se decidió excluir ese beneficio de ese beneficio a los acusados de crímenes de lesa humanidad. Okay, este es el núcleo entonces constitucional de estos casos. ¿Hay otras variables? Sí, probablemente las haya, no hay alguna, no las investigué con profundidad, pero hay algunas, evidencia, digamos, anecdótica de tal vez, o por lo menos se ha de alguna manera aludido a que quizás los tribunales en algunos de estos casos relajaron un poco los estándares de convicción. No lo estoy sugiriendo, lo he escuchado. Me parece de todas maneras muy difícil de probar, porque no hay doctrina sobre eso, sino que es algo que el juez medio que artesanalmente decide o tiene la capacidad de regular caso por caso. Y después porque tampoco hay un buen umbral, no sé si se entiende el punto, pero es difícil encontrar el parámetro, ¿no? Okay, ¿cómo funciona verdaderamente el estándar de convicción regularmente, de tal manera que podemos ver si acá hubo alguna variación? Bueno, es muy difícil en derecho penal, aunque quiero criticar a penalistas, seguramente hay muchos, pero saben ustedes mejor que yo que esto es muy difícil de establecer. Ok, entonces, establecido el núcleo constitucional del caso, lo que tenemos, como todo constitucionalista lo piensa, es, bueno, tenemos un caso de garantías o derechos o beneficios atrincherados. Atrincherados quiere decir que en un proceso político no pueden ser modificados por las reglas usuales, ordinarias de la puja política, que es básicamente procesos electorales, donde tenemos ciertas mayorías legislativas y el presidente que no ejerce su derecho de veto. O sea, los órganos que ordinariamente tienen capacidad legiferante, son el Congreso y el presidente,
la ejercen, y el tribunal desde el punto de vista que no la declara inconstitucional. Bueno, dado que son atrincheramientos constitucionales, este camino está vedado. Entonces, como vimos recién, sujeto al principio, una forma de desarticular esto es con una reforma constitucional regular. Perfectamente posible, quizás alguno quiera discutir esto, pero bueno, evidentemente a mí me parece que es una salida fácil, no fácil, compleja en lo político, pero desde lo legal, digamos, cerraría perfectamente. Ahora, no es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue justamente su reemplazo no oficial tan común en nuestras democracias, que es la reinterpretación judicial. Es muy común esto, todos lo conocen muchísimo en Estados Unidos, por ejemplo, y por eso tienen debates tan acérrimos cada vez que tienen que confirmar un juez nuevo para la Corte Suprema, porque bueno, evidentemente tienen mucho poder de reinterpretación. Bueno, eso es lo que ocurrió en Argentina. La Corte Suprema pasó de básicamente reconocer las amnistías, reconocer que estos crímenes prescribían, o por lo menos no plantearlo de manera muy, muy frontal, reconocer los indultos, a decir que estaban equivocados. Es decir, estoy hablando de decisiones del año 87 y principios de los 90, el caso Camps, que reconoce las amnistías en 1987, y los casos Riveros y Aquino de 90 y 92, que reconocen la validez de los indultos presidenciales, indultos que Menem les dio a los responsables de la represión ilegal estatal. Y esto se revierte, esta interpretación, completamente, en el año, 2004 para el caso de la prescripción, 2005 con el caso Simón, y con el caso 2004 es Arancibia y Clavel, el caso Simón de 2005 y el caso Macedo de 2007, respectivamente para amnistías y para indultos. Pero el razonamiento es el mismo en los tres. Básicamente es el mismo núcleo de razonamiento. Lo que yo denomino los fallos anti-impunidad no son solamente esos tres, sino algún fallo un poco antes, pero sobre todo esos tres y todos los fallos posteriores sobre temas de prisión preventiva, que es una doctrina menos visible, pero que se conoce como la doctrina Vigo, que es la que precisamente sanciona, digamos, establece ciertos estándares para el castigo y la prisión preventiva de personas imputadas por delitos de lesa humanidad, que son distintos de los estándares que tiene el resto de los delitos, de los acusados de los demás delitos. Perdón, estoy tratando de ser rápido para no aburrirlos. Entonces, bueno, vamos. La pregunta central del paper, la primera pregunta importante es, ¿qué explica esto? ¿Qué explica que hayamos dado vuelta a los criterios, la interpretación constitucional, digamos? Los constitucionalistas muchas veces hablamos, un poco por influencia estadounidense, de cambiar la Constitución. Decimos esto, pero siempre me ven como muy ackermaniana esta noción, pero es cierto, digamos, cambió la Constitución, o por lo menos cambió el derecho constitucional, que es lo que importa, ¿está bien? La Constitución es un textito, son tintas sobre papel, lo que importa es cuál es el derecho constitucional, cuáles son las normas que efectivamente nos rigen, y en cierta interpretación, digamos, o cierta visión sobre el constitucionalismo, estas normas deberían salir directamente del texto, pero la realidad es que no lo hacen, es un poco más complejo que eso. Entonces ahí, la interpretación de los tribunales hace mutar a la Constitución. Esto es algo que sabemos de hace por lo menos 120, 130 años. Esto ocurre. Entonces, cambió el derecho constitucional, o sea, la Constitución en tanto y en cuanto aplicada. ¿Qué es lo que justifica esto? Entonces, lo que yo les propongo, o lo que propone el artículo, es explorar dos vías para entenderlo, dos argumentos. Son dos perspectivas del caso. Una es la perspectiva interna, a veces al Hartiano le va a gustar hablar del punto de vista interno, pero no hace falta, digamos, teorizar tanto a esto, sino simplemente es que el hecho de que obliguemos a los tribunales a expresarse bajo ciertos cánones de la práctica, de la cual participan los jueces, que es la práctica del derecho, es una práctica argumentativa, como dice Dworkin, ¿no? Es una práctica de argumentación jurídica que pretende justificar las decisiones políticas, decisiones a ciertos casos. Entonces, esta es una perspectiva. ¿Qué dijeron los jueces en sus sentencias?
Y lo que vemos, la segunda perspectiva, les adelanto ya, es la perspectiva externa, que es un enfoque un poco más amplio, más, si quieren, sociológico, donde vamos a tratar de explorar si efectivamente las razones internas, las razones que dan los jueces, que siempre son razones de derecho, ¿no? En nuestra práctica no está permitido que los jueces digan algo así como, bueno, la verdad que me caían simpáticos los movimientos de derechos humanos, entonces voto por revocar la impunidad, o no, me caían simpáticos los militares, entonces no, voto por mantener la impunidad. Dado que no pueden decir esto, como está regulada nuestra práctica, entonces las razones con las que nos vamos a encontrar típicamente en la dimensión interna son razones de derecho, razones jurídicas que hacen a la argumentación jurídica. Bueno, pero más allá de eso hay otras razones y podemos explorar otros factores que pueden haber incidido. Entonces, les pongo un ejemplo básico, pero, por ejemplo, ¿qué pasa si se me llena la plaza de tribunales durante una semana entera, 2 millones de personas pidiendo por algo? ¿Eso incide en la forma en que los jueces deciden o no? Entonces tenemos estas dos perspectivas. La primera perspectiva, entonces, es, bueno, ¿por qué los jueces decidieron esto? Y ellos explican algo, obviamente, lo explican de manera muy extensa. Ustedes leen esos fallos, no sé, traten de no leer Arancibia, Clavel o Simón. Maceo es un poquito más breve, porque son fallos de 300 páginas, cada juez escribe su voto y son muy, muy enredados, así como muchos casos famosos de la Corte, sobre todo casos donde la Corte tiene que, de alguna manera, salir de algún apremio por alguna razón, ya sea política o jurídica. Entonces, en estos casos, los jueces dan una versión de por qué y tienen una teoría general acerca de por qué las interpretaciones constitucionales de fines de los 80 y de principios de los 90 que dijeron que la impunidad era constitucionalmente válida, están equivocadas y entonces hay que cambiar de criterio. Eso es lo que dicen los jueces en los 2000. ¿Cuál es el argumento? Bueno, el argumento básicamente depende de una teoría. Y la teoría es lo que yo denomino la teoría de que la Constitución argentina está sujeta al derecho internacional. Entonces, la teoría de los jueces es básicamente que el derecho internacional fue cambiando, si bien la cláusula de amnistías, la cláusula de indultos, la cláusula que permite al Congreso dictar legislación penal sobre prescripción, se mantuvieron siempre iguales, son idénticas desde 1853. Lo cierto es que fue cambiando el derecho argentino por influjo permanente del derecho internacional. Y el derecho internacional fue cambiando en este punto, y el derecho argentino es muy receptivo a estos cambios, entonces ingresan directamente al derecho argentino y van cambiando el derecho argentino. Entonces, básicamente lo que dijeron los jueces es, mire, ahora, pero no desde hoy, no desde 1994 tampoco, mucha gente piensa, sino desde los años 60, 70, en el derecho argentino hay una norma anti-impunidad. Una norma que no permite la aplicación de medidas de impunidad, como amnistías o indultos, para crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras categorías, genocidio, delitos internacionales. Entonces, hay una norma anti-impunidad que no permite esto. Y tampoco permite que esos delitos tengan penas simbólicas o penas leves, y también obliga al Estado argentino a hacer todos los esfuerzos posibles por encontrar a los responsables, juzgarlos e imponerles una sanción importante. Esto es básicamente lo que dice la Corte Suprema. Es importante entender que la Corte necesita que esta norma esta norma anti-impunidad, haya sido parte de la Constitución argentina, del derecho argentino, desde los años 60 o 70, digamos, antes de que estos delitos fueran cometidos. Porque la Corte quiere respetar a rajatabla el artículo 18, es decir, la previsión de los cambios retroactivos en leyes penales más gravosas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que necesita la Corte. A esto, ¿eso quiere decir que la reforma del 94 no es suficiente? Lo que ocurrió en el 94, si es que se jerarquizó el derecho internacional de algún modo, o que si de algún modo ahí hubo cambios importantes, no tiene ninguna trascendencia. Que los cambios que necesita encontrar la Corte Suprema son cambios de los años 60 o 70. Entonces, el test que utiliza la Corte, para hacerlo muy brevemente, entiende que
la Constitución argentina incorpora automáticamente derecho internacional, sobre todo en lo criminal, a partir del artículo 118. Si ustedes leen el artículo 118, no se van a imaginar que esto puede llegar a ser así, pero es cierto que incorpora, es un artículo copiado casi textualmente de la Constitución americana, salvo porque le agregan una frase que es los delitos contra el derecho de gentes, dice, o sea, contra el derecho internacional. Entonces, este es el primer punto. Argentina incorpora los delitos internacionales. Esto no parece ser, desde mi punto de vista, un punto tan controvertido, aunque a alguna gente sí le parece, en razón de argumentos históricos que nada, lo doy en el paper. Hay algún problema textual con esto, que es que sugiere el artículo que eso sería solo para crímenes cometidos fuera del territorio de la nación, con lo cual ahí hay una dificultad. Pero en principio el artículo 18 no sería tan complicado, salvo que, bueno, obviamente no es un artículo tan utilizado en nuestra tradición interpretativa. Pero supongamos que eso está subsanado de algún modo. El segundo punto de la teoría de la vinculación de la Constitución del derecho internacional es que no solamente se incorporan los delitos de cuando esta norma fue escrita y aprobada, es decir, en 1853, sino que esta norma sería una especie de ventana abierta hacia el derecho internacional. Cada vez que el derecho internacional fue cambiando, se fueron creando nuevos delitos internacionales, en la costumbre sobre todo, y recuerdo también en el Ius Cogens, aunque lo más interesante sería la costumbre, entonces se fueron de alguna manera incorporando directamente al derecho argentino. Esto quiere decir que le permite a la Corte Suprema decir que las normas en contra de los crímenes de lesa humanidad, Crimes Against Humanity, que nacieron para el derecho internacional en el año 1944, el Estatuto de Londres del Tribunal de Nuremberg, y se fueron puliendo un poco en los años 60, 70, hasta finalmente el año 98, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, vigente del año 2002, esas normas sobre delitos internacionales forman parte de la Constitución, por acción de una cláusula escrita en 1853, o sea, 150 años antes. Ok, este es el segundo test. Entonces, una incorporación continua, permanente. El test más complicado, si tiene la parte más compleja de esta vinculación con el derecho internacional, lo da el hecho de que la Corte entiende que el impacto de esta incorporación es el mayor posible. Esta incorporación modifica la Constitución. Entonces, la Constitución antes decía, y sigue diciendo, de hecho, si uno la lee, que nada, se pueden amnistiar cualquier delito, aunque puede haber algunos cambios en algún momento, sobre todo en el artículo 36, pero la amnistía es no, se puede amnistiar cualquier delito. La Corte dice no, pero vea que dado que el derecho internacional en lo criminal se va incorporando paulatinamente y establece deberes de cierta jerarquía máxima, entonces no, ahora no se pueden amnistiar estos delitos como crímenes contra la humanidad, delitos de guerra, genocidio, son delitos que no pueden ser imputados y respecto de los cuales no se pueden sancionar regímenes de prescripción penal y demás. Ese es el argumento de la Corte. Más complejo esto último, lo podemos discutir si quieren. Este es básicamente el argumento de la Constitución vinculada al derecho internacional, sujeta al derecho internacional. Bueno, dado que esto es una explicación interna, vuelvo un poco, es una explicación que es exitosa en tanto y en cuanto satisfaga los cánones de la argumentación jurídica, como son todas las explicaciones internas. No solamente por escribir una sentencia ya tengo una explicación interna exitosa, no, tiene que satisfacer esa conclusión, esa decisión en el caso, a el escrutinio que hacemos típicamente los abogados desde la óptica de la argumentación jurídica. Bueno, la verdad es que lo que yo encuentro en el paper es que hay dos problemas enormes con esta sentencia, con esta teoría, perdón. Uno es más propio de la teoría, de la idea de la Constitución sujeta al derecho internacional, que es que bajo cánones de la interpretación, obviamente de manera muy influyente teorizó Ronald Dworkin, hay demasiados paradigmas o demasiados mojones clave de la práctica constitucional argentina de los 150 años que esta teoría obvia no puede acomodar. Y esto la torna
muy cuestionable. Entonces, les pongo 2 o 3 ejemplos muy breves nomás. La ley 48, que todos conocemos, que es casi una ley casi constitucional, en su artículo 21, todavía vigente, establecía otra cosa respecto al derecho internacional. Parecía que el derecho internacional sí se incorporaba, pero con rango inferior a las leyes, en el caso de los tratados, y el rango el más bajo posible para el caso de los principios del derecho de gente. Entonces es complicado decir que hoy eso pasó a estar arriba. Al otro fin del espectro tenemos, por ejemplo, el caso de Ekmejian, que es un caso muy conocido, no un caso muy feliz en la historia de la Corte por muchas razones, pero muy importante desde el punto de vista del rango del derecho internacional. Y la teoría mayoritaria en el caso de Ekmejian es que el derecho internacional tiene un rango superior a las leyes en la Argentina. Año 92, justo antes de la reforma, de hecho esto motiva a la reforma en este punto. La Corte Suprema dice que el derecho internacional tiene rango superior a las leyes desde 1980, desde la entrada en vigencia de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Eso obviamente quiere decir que antes no era el caso. Entonces, de nuevo, esto es muy complicado como de estas dos cosas. Bueno, igual los problemas más graves de esta teoría de la Corte los tiene con la Constitución del 94. En la Constitución del 94, primero se decide regular la entrada en vigencia, el rango de algún modo, o el peso jurídico, el rango en la pirámide de jerarquía normativa que tiene el derecho internacional, al menos para los tratados, como todos lo saben bien. Y nada, la reforma constitucional establece 2 jerarquías para los tratados, dice además que no derogan a la primera parte de la Constitución, y aún si eso es discutible, establece un procedimiento específico para que los tratados tengan jerarquía constitucional. Aún si tenemos que discutir de qué se trata esa jerarquía constitucional, hay un procedimiento específico que es una segunda ronda de votaciones con mayorías súper calificadas, las mayorías más calificadas que pide la Constitución para nada, son para reformarla y para jerarquizar tratados de derechos humanos, 2/3 de los miembros de cada Cámara, en un tratado que ya ha sido votado, ¿verdad? Pues ya ha sido ratificado. Entonces pide todo este trámite, ¿para qué? Para conservarles ahí jerarquía constitucional. Eso quiere decir que antes no la tienen. Entonces la teoría de la Corte, que importa reconocer, como los jueces lo hacen, que los tratados cumplen plenos efectos de modificarnos toda la pirámide jurídica argentina, inclusive la Constitución, con su sola ratificación, no cuadra con lo que se decidió en el año 94. Este es el problema más grave. Ok, hay un segundo problema. Estos problemas, la mayoría de estos problemas han sido, para ser honestos, marcados de una manera u otra, pero me puedo adentrar rápido en un segundo problema, que no ha sido marcado antes, que tiene, por lo menos hasta donde yo lo conozco, tiene que ver con el artículo 36. En el año 94 se modifica la Constitución Nacional y el primer artículo que se modifica, ustedes saben, los primeros 35 no podían tocarse, el 36 es el primero que se modifica, se vota de manera unánime, es el único que se vota de manera unánime, donde se establecen ciertas pautas respecto de golpe de Estado, legislación de facto, crímenes de este tipo, justamente inspirándose en exactamente los mismos crímenes que estamos hablando ahora. Y lo que dice la Convención Constituyente ahí, de manera unánime, básicamente es que estaban molestos los convencionales respecto de los indultos de Menem. No tanto de las amnistías, esas no estaban fantásticas, pero los indultos de Menem es lo que más les molestaba. Entonces, ¿qué dicen los jueces, los convencionales constituyentes? Modifican de manera unánime la Constitución para decir que desde ahí en adelante no se pueden indultar ni conmutar penas para delitos de este tipo. Básicamente esa es la idea, ni indultar ni conmutar penas y que tampoco prescriben desde ahí en más. Entonces, punto 1 es, no dicen nada acerca de las amnistías, pero dan a entender, dado que modificaron indultos y prescripción, dan a entender que sí se puede seguir amnistiando. Esto es un pequeño problema, tal vez no tan menor. Pero el problema más grave es otro, es que recuerden, como les expliqué recién, que la Corte Suprema lo que necesita para que cierre su explicación es conseguir que estos cambios, este principio de antiimpunidad del cual se derivan todos estos corolarios, estas consecuencias para que no se pueda amnistiar, ni indultar, ni prescribir, ni demás, estos cambios entran al derecho argentino antes de los años 70.
antes de la década nefasta donde pasaron todas estas cosas. ¿Okay? Esa es la idea de la Corte. Eso quiere decir que la Corte Suprema interpreta que la Constitución argentina ya tenía en los años 70 todos estos cambios adentro. Y entonces que la Corte del año 87, su antecesora, y la del principio de los 90, que son las Cortes que avalaron constitucionalmente las medidas de impunidad, simplemente se confundieron. Y esto, en el marco de la interpretación dworkiniana, que es la más influyente, no es un problema. ¿Está bien? Dworkin dice, no pasa nada, se confundieron, estaban equivocados. Esta es la mejor interpretación. La que yo doy ahora es la mejor. Antes fue un error nada más. No cambió el derecho. Siempre fue este el derecho. Ok, mi argumento aquí es que, puede hacer eso respecto de los jueces, respecto de los tribunales anteriores, pero no puede hacer eso respecto del poder constituyente. El poder constituyente tiene autoridad interpretativa privilegiada, porque si no, no podríamos modificar la Constitución. Entonces, el hecho de que los convencionales del 94 hayan decidido hacer ciertas alteraciones respecto de precisamente este punto, para indultos, conmutación de penas, prescripción, pero no amnistías, quiere decir que ellos interpretaban que hasta ese momento sí se podían indultar, conmutar penas, o amnistiar, y eran válidas las normas de prescripción. ¿Está bien? Y acá hay un problema, me parece importante con eso. No estoy seguro de que la Corte pueda reinterpretarla. Ese es mi argumento. Eso quiere decir que, brevemente, no es convincente, no solo para mí, sino en general no es convincente la teoría interna, no es convincente la explicación interna que dan los tribunales respecto a esto. Pero me parece que podemos ampliar entonces la mirada hacia una segunda explicación, que sería externa. No reclamo ninguna originalidad por esta segunda. ¿Cómo venimos de tiempo? Perdón, no quiero matar a nadie. ¿Estamos bien de tiempo? Una interpretación externa sería, depende de ciertas, si quieren, de ciertas premisas. No son súper novedosas, digamos. Oliver Wendell Holmes Jr. en los 80 y Rudolf von Jhering en la misma década, pero en Alemania y en Estados Unidos, son gigantes de las tradiciones jurídicas contemporáneas. Ya entendían que no tenía sentido explicar enteramente al derecho desde el punto de vista interno. Tengo esas citas ahí para un poco de pero es una idea como antigua y ya bastante instalada. ¿Cómo pensamos al derecho desde el punto de vista externo? Es que, la pregunta que estamos tratando de responder, que es ¿qué explica estos cambios en el derecho constitucional argentino? Cambios respecto de normas de impunidad, respecto de prisión preventiva y demás, y castigo para estos crímenes, tiene una explicación distinta de la que dan los jueces adentro. Entonces, acá lo que hago es, no puedo entrar en el detalle de todo, pero básicamente un paneo general acerca de cuál es la historia, sociológico acerca de cuál es la historia en la Argentina del giro antiimpunidad. Entonces empezamos en el año 90, digamos, como para decir, empieza la era de la impunidad, en el año 90, y llega hasta hoy. Y acá me parece que lo interesante es dividir en 3 etapas. Creo que el hilo rector que elegí, que me parece valioso por varias razones, es el activismo del movimiento de derechos humanos, porque es un poco el gran actor de las 3 etapas, en sustantivo, en que crea los estándares sustantivos, modifica, modela, y eventualmente tiene una posición de poder bajo la cual, digamos, le permite incidir en políticas públicas respecto a esta cuestión. Entonces, las 3 etapas son sencillas. Una etapa es desde el año 90 hasta 2003, digamos, que es la era de la impunidad, probablemente dice, algunos dirían 2002, 2003, pero más o menos por ahí. La segunda fase sería más o menos los gobiernos de los presidentes Kirchner, sería del año 2003 al año 2015, donde se da otro tipo de interacción política. Y la tercera etapa sería más o menos desde que cede en el poder el partido del gobierno del presidente Kirchner y pasa a gobernar el presidente Macri. No sé cuánta gente acá no es argentina, entonces por ahí explico un poco más en general. Esas serían más o menos las 3 etapas. ¿Por qué son importantes las 3 etapas? No sería tan difícil de entender, digamos, pero aprovecho para delinearlo muy rápido. El modo de interacción entre movimiento de derechos humanos y capacidades de incidir políticamente cambia radicalmente en las 3 etapas. Entonces, en la primera etapa tengo
militancia o activismo social desde el llano, enteramente, con ningún tipo de respuesta favorable gubernamental o muy escasa, y con tribunales totalmente adversos a su agenda. En la etapa del gobierno de los Kirchner, justamente se ha opuesto en todo sentido. El movimiento se ve ensalzado como un actor político privilegiado desde arriba, y además cambios en la composición, sobre todo de la Corte Suprema, no tanto de tribunales inferiores, pero un poco también, genera una plataforma judicial favorable a esta agenda. Y en la tercera etapa, ya cuando dejan el poder, de nuevo el movimiento de derechos humanos se ve desprendido, digamos, de su posición de privilegio para incidir en políticas públicas, y lo que ocurre, y también además hay algunos cambios parciales en la Corte Suprema que dan a entrever que tal vez el tribunal tiene una posición menos, si quieren, menos favorable en general al tipo de políticas de antiimpunidad. Bueno, el movimiento de derechos humanos, esto es importante porque el movimiento de derechos humanos lo que hace es recurre a todas las estrategias típicas de movimientos sociales. No quiero entrar mucho en detalles teóricos sobre esto, pero, por ejemplo, bueno, ustedes conocen todos los detalles. Lo que sí me interesa es marcar que no hay un solo proyecto en la Argentina de justicia por estos casos, es decir, de justicia criminal por estos casos. El proyecto que tiene el movimiento de derechos humanos y que crea un poco en los 90 es distinto del proyecto de la Argentina transicional. Es distinto en muchas variables. Piensen un poco, el proyecto del alfonsinismo termina siendo juzgar con una suerte de simetría, ¿no? Discutible obviamente, pero juzgar, digamos, los cabecillas de organizaciones terroristas que están vivos, obviamente la mayoría no. Y juzgar a los cabecillas de las organizaciones militares. Acá hay una suerte de simetría con los dos decretos correlativos que firma Alfonsín, 152 y 153, en el año 83. Después, el plan originalmente era, en cuanto a los responsables de represión estatal, solamente juzgar a cierto rango, cierto estamento, pero cortar en algún momento. Esto es lo que se le va de las manos al gobierno en su momento, y esto termina hackeando un poco todo el programa. Y la versión de la justicia de los 80 no veía, y de hecho se le criticó por esto, a otros responsables, si quieren, civiles, que participan de los gobiernos militares, muy poco, Martínez de Oz, alguna persona así, pero no era algo generalizado, ni jueces, generalmente eso queda totalmente fuera del cuadro. Ok, el movimiento de derechos humanos, cuando crea su versión ideal acerca de lo que es una agenda de justicia, justamente disputa estos puntos. Entonces, para ellos, por ejemplo, la responsabilidad de los miembros de las organizaciones guerrilleras no es relevante, queda fuera del cuadro. Y la responsabilidad de los responsables de la represión estatal y legal debería ser plena en toda la escala. No tiene ninguna idea de corte, de mandos medios, nada, enteramente todos los implicados. Y además tiene esta pretensión también de extenderla a otra gente, ¿no? A veces hablan siempre mucho de sacerdotes, y cuando le toca a Bergoglio ese tema florece de nuevo, y también de ciertos responsables civiles, por ejemplo, el padre de Sorreguieta, que fue también un tema ahí, y habla de otros, ¿verdad? También empresarios, que saben, hay algunos casos todavía de eso, y también miembros del Poder Judicial. Todos casos que ustedes conocen. Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que la versión es distinta. El plan de justicia, el programa de justicia que trata de avanzar el movimiento, es distinto del programa de justicia de los años 80. Y es este programa de justicia, que tiene ciertos lineamientos ideológicos, el que termina siendo consagrado en la siguiente fase, desde el año 2003. El programa que el gobierno implementa desde el año 2013 a 2015 se modela no en el programa original de los años 80, sino en los años 90, el que limitó el movimiento de derechos humanos. Esto no solo desde el punto de vista de quién debería ser responsable o quién no, sino que además también a partir de ciertos lineamientos ideológicos, como le digo. Por ejemplo, la famosa discusión de 30.000, no 30.000,
la famosa discusión de los dos demonios, por ejemplo. Entonces se incorpora este nuevo prólogo al Nunca Más, tratando de desbancar un poco, de consagrar oficialmente una lectura un poco distinta en algunos párrafos que el movimiento había considerado ofensivos del prólogo original de Nunca Más. Esto sí es interesante porque evidentemente muestra cuál es el actor principal y cómo se da. No quiero extenderme mucho en esto, me parece que conocen un poco la historia. Los dos o tres, si quieren, líneas principales de lo que ocurre acá, no solamente es cómo se explica y por qué esto explica mejor lo que ocurrió. Hay versiones públicas, digamos, del actual presidente que están citadas en el paper, reconociendo que un poco se eligió integrantes para la Corte Suprema nueva, un poco testeando sus posiciones sobre este punto, por decirlo, digamos, de una manera no tan fuerte, ni sugerir nada más fuerte que eso, pero terminó siendo evidentemente relevante, dado que las posiciones de jueces anteriores eran muy contrarias a revocar la impunidad. Entonces, eso, desde mi punto de vista, explica más y bastante mejor el giro antiimpunidad que las explicaciones internas. Los propios jueces, además, si uno mapea los votos de algunos jueces, hay giros que no se pueden entender muy bien, no están muy bien justificados fuera de este tipo de lectura. O sea, con lecturas internas, no entiendo por qué Petracchi cambió de criterio de manera tan tajante en los años 2000, donde revoca la impunidad dada en función del derecho internacional, cuando él había avalado la impunidad, era uno de los jueces que tenía más letra en favor de los indultos y no de las amnistías, y se había opuesto a que el derecho internacional tuviera alguna trascendencia en el punto, en el año 95. Y después, en 2005, él da vuelta a ese criterio. No es el único, hay otros, algunos jueces actuales también, en algunos casos de criterios de, por ejemplo, Rosati tiene una jurisprudencia bastante crítica de la doctrina Vigo en el año 2017 y pasa a acompañar a la mayoría aceptando la doctrina Vigo sin ningún tipo de condicionamiento en 2019. Entonces, ¿qué explica estos cambios, dado que no hay ni siquiera demasiada justificación interna? Bueno, me parece que esto explica bien esos cambios. La Corte ha sido de alguna manera respondido a ciertas demandas de actores externos políticos, ¿verdad? Y el punto que esto lanza, la pregunta que esto reaviva, es si esto explica bien, la pregunta que nos reaviva es si esto es legítimo o no. ¿Sí? De alguna manera es correcto que la Corte decida respondiendo a ciertas mayorías que pueden en ese caso tener un interés particular en estos casos. Y esto nos lleva a toda una indagación distinta. Entonces, bueno, obviamente no puedo exponer en detalle todo el tipo de doctrinas. Esa es mi explicación del caso, que en general es la que acabo de presentarles. Hay una parte en el paper que es muy larga, la parte quinta, donde yo atiendo las preguntas principales teóricas que surgen de esto. Entonces, de esta presentación del paper simplemente le digo cuáles serían los dos temas grandes de la sección final. Es cuál es el rol entonces del razonamiento jurídico, de la presentación que hacen los tribunales, de sus decisiones, dado que pueden estar respondiendo a criterios que son externos al derecho. Esto es un problema en particular y eso tiene que ver mucho con el uso que se hace del derecho internacional aquí. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿es legítimo esto? ¿Está bien? ¿Es correcto bajo alguna lectura posible que actúen de este modo? Y acá obviamente hay bastantes bibliotecas, entonces tengo una visión particular sobre esto. Pero bueno, contento de compartirla y discutirla con ustedes ahora. Perdón si fui muy extenso, pero no suponía que no todo el mundo lo había leído. No. Muchas gracias, Pato. Voy a aprovechar, dado que hoy coordino la discusión, para dirigir en cierto sentido la discusión. Y quiero aprovechar de paso para hacerte una pregunta. El paper describe, en general es bastante descriptivo como tu presentación, y describe tres caminos que puede tomar un juez, en este caso en relación a juicios, a casos penales.
Pero además elige uno de estos caminos, que es la última pregunta que mencionaste, si puede ser correcto o legítimo dejar de lado el camino de la legalidad. Voy a describir muy brevemente los tres caminos y después quiero hacerte una pregunta sobre el tercer camino, que es el que elegís. Y después hacer un punto o hacerte otra pregunta sobre la consistencia interna de este tercer camino. Los tres caminos son, se puede decir, la legalidad o el derecho, vamos a llamarlo el camino jurídico legal, el camino moral y el camino legítimo o de la legitimidad. El camino legal o jurídico es el que, bueno, históricamente o tradicionalmente u ortodoxamente, como vos decís, supone que dado que se trata de jueces que entienden en un juicio, los jueces tienen que comportarse como jueces en sentido estricto, son burócratas, tienen un rol, están atados por la forma preclusiva del derecho, y vos lo decís muy claramente, son tomadores de decisiones que están legalmente atados. Vos también decís que el análisis ortodoxo solo se interesa por evaluar si la disputa entre la impunidad y el castigo ha sido adjudicada correctamente. En resumen, entonces, según este camino, se trata de que haya juicio y castigo. Si el juicio no satisface las formas preclusivas, se cae todo el juicio. Y el castigo quedará para más tarde, o mejor dicho, si el castigo tiene que satisfacer esas formas preclusivas, no puede tener lugar. Y de hecho vos citás, solo voy a dar un ejemplo, decís, se siente raro respecto a que la Corte sostenga que las amnistías por represión ilegal de Estado están constitucionalmente prohibidas cuando la reforma de 1994 por la autoridad creadora de derecho más alta aparentemente las autorizó. Cierto sentido de la formalidad preclusiva relacionada al Estado de Derecho, una marca distintiva del ámbito legal, parece estar faltando aquí. Entonces, es el Estado de Derecho el que está en juego según este camino, y ese es el camino que tienen que tomar los jueces. Este es el camino no tomado, el primer camino no tomado, como dice el poema de Frost. El segundo camino, que tampoco es el tomado, decís vos, por la Corte, o por los jueces en general, es el moral, se parece mucho al último camino que vos elegís para explicar lo que hizo la Corte, y además vos elegís y decís que es correcto, el tercero, decía, se parece mucho porque en este caso, que el juicio no satisfaga las formas preclusivas o el Estado de Derecho o la legalidad no es tan preocupante o tan importante, es más importante el castigo que el juicio. Alguien violó la ley o es enjuiciado porque debe ser condenado, no es que debe ser condenado porque violó la ley o fue enjuiciado. Este es el camino moral. Y es el camino tomado, según tu cita, por Owen Fitz. Owen Fitz dice, por ejemplo, que los derechos humanos tienen un pie en el derecho positivo en la tierra, pero a su vez tienen otro pie en el aire o en el plano de los ideales sociales. Dice él, cito, los derechos humanos no deben ser reducidos o confundidos con sus encarnaciones legales, siempre se mantendrá parte del mundo como está presentemente constituido. Y está el tercer camino, que es el que efectivamente tomó la Corte, aunque sin darse cuenta, porque la Corte, como vos enfatizás, o los jueces en general, creen estar siguiendo siempre el camino ortodoxo, porque no pueden aceptar en público que se están apartando del derecho. Este camino de la legitimidad se parece al segundo. Acá hay alguien que violó la ley porque debe ser condenado. Es más importante el castigo que el juicio. Pero a diferencia del discurso moral, aquí lo que está en juego básicamente es la performatividad. Acá se trata de un resultado que tiene que suceder, en cierto sentido, con independencia de los argumentos en juego. Vos hablás de estándares utilizados por los jueces que son inmunes a la refutación por la defensa. Te preguntás, mejor dicho, decís, la renovación de la impunidad fue legítima en la medida en que los jueces tomaron decisiones que fueron una respuesta a las demandas dominantes de la sociedad. En relación a organismos de derechos humanos, te preguntás, ¿qué pasaría cuando estas políticas no tengan más apoyo
con esta clase de músculo. Decís, por otro lado, sostener el Estado de Derecho, que es el camino legal ortodoxo, tampoco el moral, sino exclusivamente el legal, el primero, sostener el Estado de Derecho no parece particularmente convincente cuando está en colisión con un programa apoyado por un nivel extraordinario de apoyo social como el cambio antiimpunidad. Y cito otra vez, aunque los esquemas de estándares y tests han sido nominalmente preservados, fueron introducidos cambios radicales bajo la superficie. Y te cito una vez más, todavía más extraordinario que los defectos de la argumentación de la Corte es que ninguno de los jueces que votó por revocar la impunidad siquiera se molestó por tratar las objeciones potencialmente letales a sus decisiones. Esta evasión directa de cuestiones centrales revela la meta verdadera de los argumentos de sus opiniones. Proveer solo una justificación prima facie, todo esto son marcas de una fuerte simulación. Este es el camino que tomó realmente la Corte. Mi punto es cierto que la legitimidad es importante, pero precisamente es debido a razones de legitimidad que los tribunales en democracia deben aplicar el derecho vigente, en este caso la legalidad. No es que está completamente desconectada de la legalidad. Nadie defiende la legalidad por sí misma, sino que en el fondo los jueces son actores morales que deben obedecer al derecho vigente debido a que es democrático. Con lo cual, no están completamente desconectados el camino de la legalidad o del Estado de Derecho y el de la legitimidad. Es por razones morales y políticas que los jueces deben obedecer a la legalidad. Es por razones morales y políticas, además, que preferimos que los juicios sean realmente un combate de argumentos y que no se sepa de antemano quién puede ganar. Si todo el derecho es una discusión, una mera simulación, es como un partido que está arreglado de antemano. Y lo más grave, en el fondo, es que no hay juicio. No tiene sentido hablar de juicio cuando alguien tiene que ganar. Entonces, es por razones morales y políticas que el juicio lo entendemos en términos de legalidad. Con lo cual, la legitimidad es redundante, el derecho tiene autoridad porque proviene en democracia del pueblo, o contraproducente. No podemos hacer política durante un juicio. Las consideraciones de performatividad, del movimentismo o la deliberación también son redundantes. Se supone que elegiríamos el Estado de Derecho con sus protecciones y derechos, o contradictorios porque estaríamos pidiendo que no se haga un juicio, sino que se hiciera política. Por otro lado, el camino de la legitimidad también nos puede conducir a creer que la sociedad en 1976 apoyó el comportamiento de los militares. Hablamos precisamente dicho, vos también hablas de la represión ilegal de Estado porque violó el derecho. Por supuesto que hay consideraciones extrajurídicas de por medio, pero la discusión era, dado que cometieron delitos, se les debe aplicar la legalidad. Y por otro lado, la discusión sobre la legitimidad le daría pie a los que como vos decís, los actores sociales que habían visto la segunda ola de los juicios básicamente como un acto de venganza, como los medios predominantes en el espectro de centro-derecha y la jerarquía todavía influyente de la Iglesia Católica. Es más, así entendido el comportamiento de la Corte, se parece más de lo que hubiéramos creído al comportamiento de la Corte menemista que la Corte del 2003 al 2015 vino a reemplazar. Y de hecho, en términos de legitimidad, si la gente quería, de hecho mucha gente votó a Menem, quizás en el fondo estaban de acuerdo con lo que hizo la Corte menemista, que es tan legítima. Cada corte puede ser legítima si cuenta precisamente con el apoyo de la gente o del movimiento predominante en un momento particular. Voy a citar aún una frase del libro de Zaffaroni sobre derecho penal nacional socialista. Si el juez topaba con una ley no derogada, pero que chocaba con el actual sentimiento del pueblo,
debe decidir contra la ley anticuada, puesto que una decisión que provoque indignación en el pueblo no puede ser justa. Entonces, la performatividad, que es lo que define a la política, no puede ser parte de la discusión jurídica, no es un comportamiento o no es un hecho que deba tener en cuenta el juez. El derecho es performativo, es una práctica social que existe, pero sujeto a formas preclusivas. Y puede haber el día de mañana músculo o movimiento a favor de la absolución, así como ahora hay a favor de la antiimpunidad o de asegurarse que ningún delito quede impune. Después vos hablás de caso difícil. Te cito, el análisis ortodoxo solo se interesa por evaluar si la disputa entre la impunidad y el castigo ha sido adjudicada correctamente, para lo cual restringe su investigación a la dimensión interna sobre la base de la premisa según la cual la práctica legal debe ser autosuficiente. Los escépticos, en cambio, buscan entender el discurso judicial y la práctica del derecho sobre la base de un marco más abarcador. De acuerdo con su creencia según la cual la toma de decisiones en casos complejos raramente está aislada de factores externos. Hay casos complejos, sin duda, pero el punto es que la complejidad del caso tiene que estar adentro del caso, no afuera. De otro modo, cualquier cuestión se puede politizar. Me parece que cualquier caso se puede volver complejo si cuento con poder suficiente. Y finalmente, vos hablás del escepticismo para explicar lo que pasó, pero vos mismo decís que antes del 2003, la Corte anterior, si bien del 2003 al 2015 el escepticismo explica lo que sucedió, y lo que sucedió fue una flagrante ilegalidad, lo que pasó antes en realidad fue que los jueces se apegaron al derecho, siguieron el derecho. Entonces, ¿por qué el escepticismo? ¿Por qué pensás en el escepticismo? Porque los teóricos escépticos o realistas creen que los jueces nunca siguen el derecho. En Argentina, según vos, el escepticismo empezó a contar a partir del 2003. Entonces, ¿cómo explicar el comportamiento anterior de los jueces? Y después... Son muchísimos temas, por eso no puedo responder a todo esto de lo que ya hay hasta ahora. No sé si tenía algo más para... Te lo puedo resumir, si querés. El problema de la legitimidad es que es redundante o contraproducente. Redundante porque los jueces deben seguir el derecho legítimo democrático. Y contraproducente si la legitimidad hace que se aparten de ese derecho que deben seguir. Ese es el punto general. Después, vos hablas del realismo. Por supuesto. Mira, la legitimidad es un valor independiente de la legalidad. Si no es así, entonces no tiene sentido hablar de legitimidad. Siempre es un valor independiente en tanto en cuanto existe la posibilidad de que el derecho me diga A y que esa solución sea ilegítima. ¿Por qué? Porque es una medida distinta. La medida de legitimidad es una medida distinta. La defensa fuerte en contra de la legitimidad como criterio, como valor, es que no puedo identificarla, pero no que no existe. Entonces, es cierto que desde una perspectiva ortodoxa, yo no me fijo en dónde hay legitimidad. No tengo por qué hacerlo. El canon ortodoxo no me obliga a estar cegado al hecho de que puede haber legitimidad o moralidad por un lado distinto al derecho. ¿Está bien? Ese es el ideal. Pero eso no quiere decir que un ortodoxo niegue que la legitimidad se mueve por un andarivel separado. Puede haber legitimidad o más legitimidad, sí, lo que sea. Lo que ocurre es que no me fijo en eso. Pero siempre la legitimidad puede estar en un lugar o en otro. La ortodoxia supone que el derecho es legítimo, pero no supone que el derecho es legítimo a nivel, te diría, iure de iure. Supone que, bueno, perfectamente, sí, me podés demostrar que hay legitimidad en otro lado, lo que ocurre es que yo, dentro del canon ortodoxo, no puedo moverme de acá. Pero que existe, existe. ¿Está bien? Que la legitimidad va por otro lado, va por otro lado. A ver, no se trata tanto de lo que yo elijo, pero quiero hacer un par de aclaraciones sobre tu lectura. Hay que separar dos planos acá. Un plano, o por lo menos es mi intento, quizás no exitoso. Un plano es el plano de explicación.
¿Qué explica cómo los jueces se mueven? Ese es un primer plano. Y acá hace sentido distinguir entre un canon explicativo ortodoxo y un canon explicativo escéptico. En este punto simplemente aclaro que el escepticismo que estoy suscribiendo acá no es el escepticismo realista, es en algún punto mucho más fuerte que el escepticismo realista, por tanto en cuanto teoriza o presupone que existen también strong pretenses, digamos, cortinas de humo fuertes, digamos, es un tema técnico que no puedo explicar acá, y los realistas no, pero es más suave también que el realismo en tanto y en cuanto el escepticismo que yo defiendo, o el que utilizo aquí, presupone, digamos, se toma en serio el derecho. Creo que el problema, si puedo hacer una declaración así como nota al pie, el problema que tenemos a veces entre nosotros es más que hay muchos abogados que suscriben el canon ortodoxo, pero no son tan buenos abogados, no tienen tan buenos argumentos internos, y no que haya escépticos. Los escépticos son muy buenos abogados también, o deberían poder serlo. La discusión entre qué es lo que el derecho indica es una discusión que perfectamente se da entre escépticos y ortodoxos como abogados, ambos. Y ahí hay buenos y malos, nada más. Sí, pero, no sé. Pato, vos decís que hasta el 2003 la ortodoxia tenía razón. No, un segundo. La ortodoxia, digamos, a ver, ser ortodoxo o escéptico es un marco teórico para, simplemente un marco teórico para explicar, para entender qué es lo que ocurre. Es simplemente eso. Entonces, no, yo te puedo decir al contrario. Yo digo, mi marco escéptico me explica mejor lo que ocurrió en el 87 y en el 90 y en el 92, cuando la Corte Suprema avalió... Porque si no, yo no entendí tu paper. Según tu paper, entiendo yo, hasta el 2003 prevaleció la legalidad. Y a partir del 2003 apareció la ilegalidad. Y es todo lo que vos contás. No es el argumento, no es el argumento. No juzgo sobre legalidad o ilegalidad de las medidas, de las decisiones de la Corte, pero no hay ninguna sección en el paper donde yo haga un análisis acerca de las decisiones de la Corte Suprema en los 80s y 90s. Ahora, si vos me preguntás a mí, en una óptica escéptica, digo, che, ¿qué pasó a la Corte? Había buenos argumentos para decir en el 87, había buenos argumentos no vinculados al derecho internacional, pero había buenos argumentos para decir que la decisión, la amnistía era inconstitucional. Había buenos argumentos, entendibles, por lo menos, no hago juicio sobre eso, ¿está bien? Pero eran defendibles. La disidencia de Baqué es bastante buena en general. ¿Qué explica que la Corte no haya ido por ahí? Una lectura escéptica te diría, no importa tanto dónde están los argumentos, es obvio que la Corte va a decir esto porque es lo que pide el gobierno, lo que necesita el país en ese momento. Eso dice un escéptico. Yo creo que la lectura escéptica te permite explicar mejor... Pero, Pato, perdóname, porque quiero ver si lo entendí. Vos decís que para que tenga sentido lo que pasó después del 2003, tuvo que haber habido una reforma constitucional asintomática. Hubo una reforma cuando en realidad no la hubo. Para que tenga sentido el argumento del derecho internacional, tuvo que haber, lo explicás muy bien. Por lo tanto, lo que pasó a partir de ese momento es ilegal, lo que pasó antes fue legal. No. A ver, yo solamente analizo las decisiones de los 2000, no las anteriores, ¿está bien? Puede haber otros argumentos que me permitan entender que las decisiones del 87, 90, 92 eran incorrectas jurídicamente. Habrá que considerarlas. Yo no estoy haciendo ningún juicio sobre eso. La legalidad y ilegalidad no es tanto así como switch, digamos, sino que es un ejercicio complejo de interpretación técnica, muy intrincado y hay que entrar a considerarlo en detalle. Pero, perdón, pero Pato, ¿por qué hablas de formidables obstáculos legales? Porque había formidables obstáculos legales para... ¿Qué significa eso? Que eran formidables, eran muy importantes, eran obstáculos legales mayores que requerían una reforma constitucional o una reinterpretación, pero la reinterpretación, el poder de reinterpretación... Entonces es ilegal. Si hay un formidable obstáculo que requiere una reforma constitucional y la reforma no sucedió, eso significa que es ilegal. Pero estás refraseando lo mismo que yo digo, sí. Pero vos me estás diciendo que no dijiste que es ilegal. No.
al contrario, yo no hice juicio sobre la legalidad o ilegalidad desde las decisiones del 87 y 90. Vos dijiste recién muy fuerte que yo digo que hasta 2003 era legal. Yo estoy diciendo no hago un juicio sobre eso. Me dedico con mucho detalle a discutir las decisiones de los 2000 en adelante. Pero ¿cuándo aparecen los formidables obstáculos legales? Los formidables obstáculos legales, los que consideran y tienen encima los jueces del año 2000. Tienen problemas legales muy graves. Entonces tienen que de alguna manera ver cómo pueden abrir, no los jueces, digo en general, las decisiones políticas de la Argentina, cómo lanzar una segunda oleada de juicios. Bien. Problemas legales muy graves. Perdón, entonces, francamente no entendí. Perdón, pido disculpas. ¿Qué parte? El texto, no entendí el paper. Por eso, perdón. ¿Querés seguir adelante? Hay tres valores como muy importantes ahí. Bueno, no sé, por ahí abro el piso, no quiero que se quede gente sin preguntar. Bien. Hay una pregunta. Te leo la primera pregunta. Si no, que la hagan, no tengo problema, ¿eh? Si hay pocas, feliz de escuchar. Ya que nos permitimos brindar una explicación de estos juicios desde una perspectiva externa, quería preguntarte si ves plausible trasladar tu aporte y analizar la decisión de los jueces en términos de costos y beneficios. En caso de que sí, ¿cómo crees que podría esbozarse este análisis? ¿Qué hipótesis podríamos plantear? No sé si la pregunta hace alusión a análisis económico del derecho, pero hay todo un cuerpo enorme de literatura sobre esto, que también es una perspectiva externalista, ¿está bien? En algunos casos se transformó en internalista, si ustedes leen decisiones de Posner, por ejemplo, como juez. Pero si no, lo que dice el análisis económico del derecho es, vea la visión interna acerca de los jueces, de lo que los jueces dicen que hacen, dicen que están decidiendo porque A, B, C, D, pero no es el caso. En realidad están decidiendo porque es un criterio, porque la decisión hace sentido en términos de eficiencia. Entonces, esto es una perspectiva externa también, sí. No soy muy adepto, digamos, al análisis económico del derecho en sí, pero este es el gran planteo. Bien. Te hago la próxima. Pero quiero decir, es escéptico, ¿está bien? Digamos, creer en el análisis económico del derecho en algún punto importante importa cierta premisa escéptica respecto del discurso judicial. Sí, perdón. La pregunta sería, ¿no cree que la utilización por la Corte Suprema del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sosteniendo que este exige la sanción y el castigo a los responsables de graves crímenes contra los derechos humanos, no es más que una excusa para brindar un justificativo externo a su decisión, toda vez que en muchos otros casos donde la Corte Suprema no coincide con la evolución del derecho internacional, ésta se niega a aplicarlo? El argumento de que hago esto, decido revocar la impunidad, decido imponer prisiones preventivas con cierta extensión temporal, lo que sea, todos estos argumentos que da la Corte, en tanto y cuanto los basa en derecho internacional, no son argumentos externos, son argumentos internos. También la Corte dice, interno o externo quiere decir, ¿es parte de la práctica de argumentación o está por fuera? Entonces, cuando alguien brinda argumentos de este tipo, que son argumentos legales o legalistas, diría yo, son argumentos internos. Pues, cierran o no cierran es otro problema. Es el problema típico de los argumentos internos. En este caso, a mí me parece que no cierran. Es cierto, de todos modos, y yo creo que es un punto muy fuerte en favor del escepticismo, lo que marca la pregunta, que es que la Corte Suprema, para explicar que el derecho argentino tiene una norma anti-impunidad, ¿okay?, lo que ha hecho es construir una estructura constitucional que vincula el derecho argentino con el derecho internacional, que es de donde sale esa norma anti-impunidad. Ahora, la Corte ha sido reacia a extender esta estructura a otros casos fuera de
los casos puntuales de lesa humanidad. Entonces, para mí esto da la pauta de que la lectura escéptica es mejor que la lectura ortodoxa. Hablo de no, lectura escéptica, lectura ortodoxa. Aprovecho para explicar esto, porque me parece que salió medio confuso quizás de la intervención, porque tal vez el texto no es tan bueno. Yo tengo información interna, si quiero entender un caso, por ejemplo, o un conjunto de casos como este. Hago una exploración interna, leo los fallos, analizo los argumentos. Eso es una exploración interna, que es lo primero que hicimos. Y también puedo hacer una exploración externa, que es ver ciertos condicionantes que pueden haber existido en algún momento u otro, o considerar la moral, también es una posición externa, ¿verdad? Es algo que sea muy dworkiniano, muy fuerte, pero aún Dworkin debería aceptar esto. Entonces, yo puedo hacer ambas exploraciones. Ahora, eso no quiere decir que yo sea ortodoxo o escéptico. Que yo soy ortodoxo o escéptico, en mi marco conceptual para entender este problema, es cómo utilizo la información que me da el frente interno y el frente externo. El ortodoxo solamente utiliza información del frente interno y el escéptico utiliza información del frente interno también, pero también del externo. Combina dos. Ese es un poco el mapeo teórico. Pero gracias por la pregunta. Está muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay una sección en el paper sobre eso. Para mí, la teoría de vinculación del derecho constitucional al derecho internacional que la Corte consagra en estos casos, queda ahí flotando y la podrían usar otros jueces para otros casos mañana. De hecho, eso es un riesgo latente, si quieren. Y si la Corte efectivamente lo que trató de hacer es solamente justificar estos casos, pero que eso no fuera aplicado más allá de estos casos, bueno, ha dejado ahí lo que yo considero un residuo legalista. Perdón, no aclaré, la primera pregunta no tenía autor, la segunda era de Alfredo Vítolo, ahora hay una tercera de Alejandro Katz. Entonces, básicamente estamos de acuerdo en que el derecho debe dejarse de lado cuando hay un punto de vista que lo contradice, pero que es considerado legítimo, y consideramos legítimo aquello que es respaldado por manifestaciones populares. ¿Está bien la pregunta? No. La respuesta es que no. Hay tres valores. Ahora entramos a otra dimensión. Si quieren, la comparación entre ortodoxia y escepticismo nos permite entender lo que ocurrió acá. Mi posición es que la perspectiva ortodoxa es demasiado ciega para comprender ciertos aspectos, incluso la argumentación jurídica, como citó en ese caso Andrés, el hecho de que los jueces a veces no digan algo en una sentencia, algo que deberían decir. Deberían atacar un argumento, pero no lo atacan, es un argumento que los deja en cierta debilidad, y eso es porque, eso lo puedo entender mejor desde la óptica escéptica que de la ortodoxa. Ahora nos movemos de territorio hacia otro lado, que es la normatividad. ¿Okay? Es decir, ¿es correcto que los jueces actúen de este modo en algún caso? ¿Es correcto? No quiere decir que sea siempre correcto. Quiere decir, ¿hay algún criterio de corrección que me pueda justificar que los jueces hayan decidido hacer esto? Y acá obviamente hay dos grandes universos para explorar. Uno es la moral, la moralidad. Esta decisión es inmoral, el derecho me conduce a una decisión inmoral. ¿Lo puedo dejar o no? Hay mucha literatura sobre esto, la derrotabilidad de las normas jurídicas y demás, es un apartado interesantísimo. Obviamente a mí no me parece que sea la mejor reconstrucción del problema que tenemos, ¿okay? Que es cómo justificar esto, cómo entender que esto puede ser justificado. Ustedes pueden estar en desacuerdo, digamos, podemos estar en desacuerdo, o entre ustedes también, respecto de si esto está justificado o no. Lo que yo estoy tratando de hacer es mapear cómo debería darse la discusión, cuáles son los valores en juego. Entonces, el valor en juego que encuentro que puede ser más convincente acá, claramente no es la moral, sino la legitimidad. Entonces, hay un poco más que manifestaciones populares acá. Estoy asumiendo, presumo, pero obviamente puedo estar equivocado, puede haber mucha gente que considere que esto no es así, pero presumo que lo que ocurrió con estos juicios, al menos después de la reacción popular al caso Muiña, deja parado a los juicios de una manera como un emprendimiento legítimo. ¿Okay? Básicamente parece lo que quiere una mayoría muy grande de la población argentina. En el paper están citadas todas las encuestas de ese momento. Daba 85%, un número muy, muy alto. Y los poderes públicos del Estado reaccionaron acorde a eso. Fue, la verdad que sorprendente la capacidad de reacción a las manifestaciones.
Entonces, no digo que haya manifestaciones populares, digo, esto es un proceso de tal vez 30 años o lo que sea, que asumamos, para ser simpático, digamos, a mi argumento, para concederme ese punto, que tal vez esto es legítimo. Ok, supongamos que esto es legítimo, pero que el derecho dice otra cosa. ¿Okay? A mí me parece que esa es una buena reconstrucción de lo que ocurre acá. La reconstrucción que hacen los jueces disidentes en toda esta línea de casos, desde Fait hasta Rosencrantz, es acá hay una tensión entre legalidad y moral. Todos ellos dicen, me encantaría ver a estos tipos presos, pero el derecho me lo impide. Los jueces de las mayorías se juegan por una primera posición, que es, esto es lo que el derecho me pide. Y hacen una reconstrucción jurídica diciendo que eso es lo que el derecho les pide. ¿Está bien? Yo creo que ninguna de estas dos posiciones es correcta. Creo que son, soy escéptico, creo que son, si quieren, empaquetamientos medio, para de alguna manera facilitarles su decisión en el caso, pero no es genuinamente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo, al menos hoy lo tenemos más o menos claro, pero al menos concedan ese punto, es que tal vez hay problemas legales fuertes, pero tenemos la legitimidad apuntando para el otro lado. ¿Okay? Esta es la tensión que yo creo que reconstruye mejor el caso. Entonces, si ustedes me conceden ese punto, claro que tengo una forma de, para mí, entender cómo esto, cuáles son el tipo de valores que esto llama, qué tipo de timbre nos toca. ¿Está bien? Entonces, la discusión sería, en ese caso, el Estado de Derecho, por un lado, versus la legitimidad política. Y uno tiene que preguntarse millones de cosas acá. Algunas son las preguntas que hizo Andrés, que es, a ver, pero escúchame, pero ¿cómo mido la legitimidad? Bueno, ya dijimos que me conceden que la legitimidad está en ese lugar. Perdón por el ruido, no sé. Pero concediendo esto, entonces esta tensión podemos entenderla, conceptualizarla como un proceso, que quizás hay un déficit en el Estado de Derecho. Cuando entendemos que el Estado de Derecho es algo valioso, es un poco mi reflexión final, cuando entendemos que el Estado de Derecho es algo valioso, no creemos que son normas desprendidas de, si bien el Estado de Derecho es una virtud independiente de la legitimidad y la democracia, una virtud independiente de los derechos fundamentales y la moral. Es independiente, soy raciano en esto, entiendo que eso es así. De todos modos, cuando consideremos que es valioso el Estado de Derecho, no lo entendemos como algo desligado de la legitimidad política. Entendemos lo que Andrés trató de articular, que es la posición que dice, a ver, la legitimidad y la legalidad van juntas, van de la mano. ¿Por qué? Porque esa es la legalidad que yo defiendo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre si en este caso se da la estructura que pedí que me concedieran, donde tengo la legalidad por un lado y la legitimidad por el otro? Claramente una decisión de este tipo va en contra del Estado de Derecho, pero no del Estado de Derecho con mayúsculas, digamos, que es el que estábamos recién defendiendo, sino que es un Estado de Derecho, una versión un poco disminuida. Un Estado de Derecho donde sí, es una virtud burocrática, diría Hart principalmente, Fuller un poco menos, pero ambos considerarían que ese es el punto, y no la virtud de, estoy siguiendo normas que son el sumum de la legalidad y legitimidad, que además son legítimas democráticamente. Es la idea que más nos resuena. Ese es un poco el cierre. Hay una pregunta de Juan Sebastián Orso. ¿Cómo podríamos llamar emprendimiento legítimo a una movilización que atenta contra las garantías penales previstas para el individuo en el artículo 18 de la Constitución Nacional? ¿Acaso dichas garantías no encierran en sí mismas una legitimidad inherente a la estructura básica de un Estado de Derecho? Concebir la legitimidad de manera independiente de la legalidad ¿no sería un instrumento al servicio del poder para avasallar a la persona? A ver, hay algunas precisiones importantes ahí. No, la legitimidad y la moralidad son cosas distintas. Yo puedo vivir en un estado nazi, por ejemplo, estoy caricaturizando, ¿verdad? Pero yo podría tener a toda la población argentina, el 90%, diciendo hay que matar a los, imagínense una minoría X, o hay que hacerles tal cosa.
sería legítima esa decisión. Si encima, supongamos que decidieron esto con todo el checklist de los estándares de calidad de una decisión democrática. La debatieron, charlaron, se convencieron unos a otros y terminaron diciendo no, hay que encarcelar a tal categoría de personas, que son un grupo muy minoritario. Esa decisión sería legítima, sí. Esa es la idea de legitimidad. Sería legítima, sería democrática. Por eso, el ideal que manejamos es la democracia constitucional, porque entendemos que hay dos valores por lo menos en juego en nuestro sistema. Uno es el output democrático, que es un valor independiente de los derechos fundamentales. Por eso tenemos un sistema según el cual empoderamos a los tribunales para que de alguna manera mantengan a los poderes políticos que funcionen con la democracia en su lugar. Entonces, no, claramente el artículo 18 y las demás garantías constitucionales son, si quieren, son la encarnación de la idea de legalidad y eventualmente, si nos convencen porque son buenas, es la idea de la moralidad. Pero no necesariamente la legitimidad, puede ir por otro lado, ¿está bien? También puede ser que la Constitución sea inmoral en algún punto, y estoy seguro que lo es. Sí, tiene algunos aspectos de la Constitución argentina, como por ejemplo, no cabe analizar, pero son modelos que se van por otro lado. Eso no quiere decir que la legitimidad sea el último valor. Quiere decir que es un valor independiente de los derechos fundamentales, o la moralidad, si quieren, y de o los derechos humanos, ¿no? Y de la legalidad, del Estado de Derecho. Son valores simplemente independientes, que pueden tensionarse en ese modo. Lo interesante de este caso, para mí, es que tensiona esos valores. Guillermo Jensen pregunta, dado que Argentina es una democracia constitucional, el derecho vigente es el resultado de la práctica institucional de la democracia. Dada esta situación, la modificación de la Constitución que de facto realizó la Corte responde a causas políticas no democráticas, presión de movimientos de derechos humanos. En este sentido, ¿los miembros de la Corte podrían ser enjuiciados en el futuro por incumplir la Constitución? El enjuiciamiento político es nada, sí, los pueden enjuiciar políticamente porque se robaron un chupetín del kiosco. No hay ninguna, digamos, la justificación del juicio político no tiene, no hace mucho teorizar sobre eso. 2 segundos, yo estoy en desacuerdo con las premisas de la pregunta. A ver, premisa clásica de la ortodoxia, asumir que el derecho es legítimo porque es producto de procesos democráticos. Déjenme decirles desde ya que no es el caso. O sea, claramente no es el caso. Puedo, digamos, poner el caso. En la Argentina, una porción no menor de la legislación argentina es legislación sancionada durante el gobierno de facto. Uno puede decir, bueno, pero no modificada, derogada después por... Ya eso requiere una suerte de pirueta argumental que no todos estaríamos de acuerdo, y después podemos contraargumentar contra eso también. Más allá de eso, es importante, si de alguna manera se desligan la noción de legalidad de la de legitimidad, es porque ocurre algo muy grave en nuestro sistema político. Que es que el sistema político no necesariamente es perfectamente representativo. Entonces, por ejemplo, le pongo un ejemplo extranjero para no molestar demasiado a lo local, pero en Estados Unidos está por confirmar para la Corte Suprema a una jueza elegida por un presidente que no ganó el voto popular. Hay un sistema electoral por el cual alguien puede ser el presidente sin haber ganado el voto electoral. Ese es el sistema legal, pero eso no responde a leyes democráticas. ¿Está bien? El principio de gobierno de la mayoría requiere otra cosa. Y a esa jueza la van a confirmar senadores que representan por el sistema electoral muy similar al argentino, donde hay senadores el mismo número de senadores por provincias mucho más pequeñas en población, la van a confirmar senadores que tampoco representan a una mayoría del pueblo americano. Entonces, de nuevo, supongamos que tenían razón en las encuestas, no lo sé si era el caso o no, respecto a que la mayoría de la población argentina aceptaba la despenalización, no recuerdo el sistema en ese momento, del aborto, lo digo simplemente. La mayoría, supongamos que el 55% de la población argentina aceptaba esto. Ok,
pero por cómo juega el sistema representativo y democrático argentino, que son leyes, es una reglamentación de la democracia, resulta que ganó el 45%. Bueno, ok, perfecto. Ese output del sistema no es democrático. Es legal, pero no es democrático. Si los marcos institucionales que nos llevan a sancionar legislación o reformas constitucionales, o el output legislativo que ustedes quieran, no responden, no transforman preferencias mayoritarias en leyes, tienen problemas haciendo eso, pues entonces el producto con el que termino, vea, no es democrático. Primer punto, y otro punto muy conocido que hizo Kelsen, un famoso libro sobre teoría de la democracia, la esencia de la democracia, es, bueno, además la democracia cambia. Esto también va a lo que decía Andrés antes. Quizás era el verdadero sentir democrático la ley de amnistía en el año 87, quizás en el 90 no. ¿Okay? Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo mido eso? La única forma que tengo de medirla es, estoy de acuerdo, es un problema, es cómo lo mido, quizás solo porque efectivamente consigo un output legislativo que dé vuelta ese criterio. Eso depende de que el sistema funcione bien. Y no estoy seguro que podamos decir que el sistema funciona muy bien en Argentina. Pero corto porque veo muchas preguntas. Bien, hay una pregunta ahora de Joaquín Millón. Tiene varias, casi 1 millón, pero voy a solo leer la primera. ¿De qué manera se puede señalar que el sector del movimiento de derechos humanos que apoyó la denominada tendencia antiimpunidad es representativo de los intereses de la ciudadanía y pueda ser leído en términos de legitimidad? Es posible que haya sido la manifestación de un sector muy pequeño del movimiento de derechos humanos y mucho menos representativo de una voluntad mayoritaria. Estoy de acuerdo que esto es muy complejo, es una explicación, la literatura sobre movimientos sociales construye explicaciones de este sentido, hay mucho texto que te puedo recomendar con esto, pero por ejemplo, son estudios generalmente sobre casos estadounidenses, el caso del New Deal, digamos, en los años 30, en el gobierno de Roosevelt, gana muchas elecciones seguidas. Bueno, ese es un poco el criterio de Ackerman. El caso del movimiento conservador anti-aborto en Estados Unidos, en los 80s y 90, gana elecciones y consigue colocar ciertos jueces en la Corte Suprema y de alguna manera se legitima por sus sucesivos escritos electorales. Yo creo que en la Argentina, estoy de acuerdo en que ese movimiento no era representativo, sus consignas no eran representativas, pero me parece, lo digo desde una posición de observador, me llamó bastante la atención cómo terminaron siendo bastante mayoritarios, sobre todo después de la confirmación de 2017. La lectura que hago a partir del movimiento no tiene que ver con que el movimiento hable por el pueblo. Tiene que ver con que ha sido quizás el actor más principal y relevante para contar la historia, pero me parece que el momento culmine de esto, de algún modo, es una aceptación popular generalizada del programa, que no tiene que ver necesariamente con el movimiento ni con todos los puntitos por puntitos que quería el movimiento. Bien. Hay una pregunta de Tomás Fernández Fix que no leí antes porque me habían mandado 3 preguntas por privado y dejé de leer las preguntas de Joaquín Millón, que eran varias, casi 1 millón, para poder leer ahora la pregunta de Tomás Fernández Fix. Repito mi pregunta porque creo que fue salteada, dice. Volviendo sobre la cuestión de la legitimidad/legalidad. Roller decía que la legalidad está basada en razones morales. Por eso, dice entre paréntesis, él piensa que invocar la legitimidad es redundante. Cierro paréntesis. Esas razones están ligadas sobre todo con el origen democrático de las leyes. Ahora bien, si el apego a la ley se justifica en última instancia en razones morales, ¿no podríamos creer que en ocasiones esas razones morales pueden ser derrotadas por otras? La posición de Nino, dice entre paréntesis. Por ejemplo, las razones morales de aplicar una norma jurídica que va a generar la impunidad de graves crímenes son derrotadas por las razones morales que apoyan la aplicación de otra norma jurídica que permitirá el castigo y evitará la impunidad.
Y entre paréntesis aclara: entiendo que en estos casos, además, la disputa no se da entre aplicar o no aplicar el derecho, sino entre interpretar el derecho de una cierta forma u otra, donde la mejor interpretación es aquella que es moralmente correcta. Sí, el cierre es claramente un refraseo de la idea de Dworkin. Lo que, de todos modos, para salirme de este planteo dworkiniano, que ahora es súper influyente y me parece que este caso es interesante porque justamente testea el planteo dworkiniano, porque Dworkin no puede darle cabida, desde mi punto de vista, en la legalidad a el revocamiento de la impunidad por algunas dificultades que estuve explicando. O sea, me parece que el caso no da para una reinterpretación moral desde ese punto. Dworkin acepta que en algunos casos, obviamente, el derecho me limita, la dimensión de encaje, ¿no? Fit. Yo no puedo reinterpretar cualquier cosa y la dimensión de encaje me limita en un caso y puede ser que termine con un derecho que sea inmoral. Ningún problema, Dworkin acepta este punto. Justamente hay una máxima tensión, digamos, a las capacidades de reinterpretación que tienen los tribunales, y en este caso me parece que están cercenadas. Claramente en el caso de la moral, siempre, obviamente, la empresa de la legalidad del Estado de Derecho tiene valores morales, seguro que sí. La versión del problema como una disputa entre legalidad y moralidad no quiere decir que la moralidad está toda de aquel lado, que lo único que es justo acá es que condenar a represores. No, también hay valores morales en seguir el derecho, y evidentemente se vería dañado el derecho, si, en un sentido más general, si elegimos no seguirlo en este caso. Pero los balances morales se pueden decidir, son conmensurables. ¿Okay? En este caso, lo que diría la mejor versión, digamos, la versión más potente de la disputa moral es si, aún considerando los costes de no aplicar el derecho, no seguir el derecho, es mejor moralmente condenar a los represores. Ese sería el sopesamiento, digamos, de los extremos en la versión moral. Aprovecho para leer otra pregunta de Joaquín, ya que hay tiempo. ¿De qué manera la tesis central del artículo explicaría reformas implícitas como las detalladas característicamente por Bruce Ackerman entre la era Lochner y el New Deal? Y agrego, otra más, incorporar el valor de Joaquín, incorporar el valor de legitimidad del modo que lo hace la tesis central del artículo parecería tornar irrelevante la Constitución y, en definitiva, el derecho. Perfecto, voy a lo último. No es el caso, por lo que voy a explicar. No, el derecho sigue siendo relevante, quizás la mejor respuesta a esto la da Ackerman, porque los casos donde yo tengo procesos de este tipo son muy escasos. No ha sido mi intención en este paper explicar por qué. Si ustedes separan, por ejemplo, en la teoría de alguien como Ackerman, que considera que hay reformas constitucionales implícitas, considera toda la historia de Estados Unidos, va a encontrar de esas 2 o 3 o 4 en 200 años. ¿Okay? Me parece que en el caso argentino sería más o menos lo mismo. Creo que genuinamente acá hay algo de ese estilo. Genuinamente algo de ese estilo, con alguna precisión, que es que nada, quizás no es, como dice Sebastián Elías, no sé si está por ahí, quizás esto es por una única vez, no es que esto va a seguir, no es que cambiamos de alguna manera alguna interpretación que sea relevante de acá al futuro, más allá de este conjunto de casos. Eso es un problema. Pero no, es muy similar, si quieren, en algún sentido de lectura, en alguna nota al pie lo digo, no, soy totalmente discípulo de Ackerman, Siegel, Post en esto, sí. Me parece que ellos dan las mejores reconstrucciones acerca de este tipo de procesos de transformación constitucional. Bien. Y queda... Perdón. En el último argumento hay una cosa en la que me separo que me parece importante, no porque yo me separe, quizás no tengo éxito, digamos, en convencerlo de que esto sea así, pero quitando algún caso, en general Ackerman, Post, Siegel no están de acuerdo, toda esta literatura, en frasear de una manera tan chocante las posibilidades de reforma implícita, ¿no? De reinterpretación.
como se da en este caso. En este caso yo creo que el derecho genuinamente pedía otra cosa. Genuinamente el derecho era rígido en otro sentido, a partir del argumento que les hago del artículo 36, y sin embargo cambió. Me parece que los autores que cité recién creen que este movimiento de cambios constitucionales se va respecto de cláusulas menos rígidas. En un momento interpretamos esto por este lado, y en otro momento por el otro lado, pero la tensión del texto constitucional no es tan rígida. Y te hago a su vez dos repreguntas breves, las últimas. Guillermo Jensen pregunta otra vez, pero la democracia no son encuestas, sino prácticas institucionales. Si la legitimidad es lo que yo creo que es, dice él, solo será democrático lo que coincide con mis preferencias. Y Juan Sebastián Orso dice, perdón, pero ¿de qué modo se invoca la norma jurídica de evitar la impunidad conforme a los requisitos de una ley penal previa, escrita y estricta para aplicarla a un caso? ¿En dónde se encuentra prevista? Fait refutó esa idea en Maceo y otros fallos y jamás se respondió al mismo. Perdón, yo estoy de acuerdo con eso último, no sé si yo explico que eso estoy generalmente de acuerdo, de hecho tengo argumentos más fuertes que los de Fait. Me mareé un poquito respecto del primero. Sí, no estoy de acuerdo en que no se trata de encuestas esto, evidentemente son prácticas democráticas, eso es difícil, un desafío de estas interpretaciones constitucionales históricas, es construir una versión histórica razonable que nos permita de alguna manera pensar que acá hay un proceso de legitimación del otro lado que va por canales separados y distintos a las vías electorales representativas partidarias. Eso es lo interesante de esta vía. Pero sin embargo tiene el mismo poder legitimador. Incluso, y en algunos todavía más, eventualmente más. Unos creen que también son momentos especiales donde hay mayor legitimación política de algunas decisiones. Perdón, no recuerdo, me parece que me perdí alguna cosita de la primera pregunta. Perdón. Sí, la primera repregunta era, la democracia no son encuestas, sino prácticas institucionales. Si la legitimidad democrática es lo que yo creo que es, solo será democrático lo que coincide con mis preferencias. No, claramente en el paper argumento, digamos, me salgo de este problema, porque justamente lo que uno cree que es cierto que tengo que tener alguna medida para identificar legitimidad. En general el problema de la perspectiva, que es el problema de esto es lo que a mí me parece correcto, es el problema de la moralidad, más fuerte que el de legitimidad, ¿no? Tengo que de alguna manera medir legitimidad y es un problema que es muy, muy difícil de saldar, aunque en este caso me parece que en general de alguna manera está más o menos medida, como que evidentemente esto fue lo que tenía un apoyo popular muy grande o tiene hoy un apoyo popular muy grande, de todas las maneras que sabemos medir la legitimidad. Encuestas, reacción de organismos, perdón, de gobiernos, de entidades representativas. Tengo una ley del Congreso que sale unánime y digo, acá hay algo fuerte. Los legisladores están viendo esto, son personas que tienen contacto, digamos, con la realidad. En el mismo sentido que el sistema representativo lo tiene, ¿verdad? Ojo con esto. El gobierno lo mismo, tiene el gobierno de Macri en ese entonces. Tiene una posición medio ambivalente sobre el tema de juicios, y cuando se da la protesta después de Muñoz, gira completamente, critica a la Corte y nada, avanza en ese sentido. También si un gobierno no puede ver dónde está, digamos, el sentir popular de una manera tan categórica, entonces nada, es un poco grave incluso el canal estándar de representación. Ahora, no, yo puedo estar en desacuerdo, como de hecho puedo estar, no me interesa revelar posiciones personales, pero con algunos lineamientos de esta política, o puedo estar en desacuerdo con todo el programa, ¿verdad? Con el programa de la segunda hora de juicios, tal y cual se da, tal y cual se dio y se sigue dando. Puedo estar en desacuerdo con todo el programa o con algunos lineamientos del programa y aún así poder identificar legitimidad. Del mismo modo que un abogado puede estar en desacuerdo con una solución legal, por encontrarla inmoral, y aún así identificarle que la legalidad está en otro lado. Justamente ese es el punto. Eso me parece una si quieren, dimensión atractiva del modelo.
Bueno, y quizás la última bola, ahora sí, una repregunta muy específica de Tomás Fernández Fix, teniendo en cuenta el carácter atípico e inédito de todo este proceso, dictadura, juicio a las juntas, amnistía, reapertura de juicios, en un breve periodo de tiempo, ¿podemos en verdad decir que había una cierta tradición asentada de la cual los jueces se apartaron? Lo cual generaría que las decisiones judiciales sean inadmisibles desde la óptica dworkiniana por falta de fit. No, en una reinterpretación dworkiniana, él teoriza las reinterpretaciones en general, ¿verdad? Hablar de dworkinianismo y de interpretación es casi sinónimo de hoy entre académicos del derecho. Entonces, Dworkin te diría, tu reinterpretación tiene que ser del derecho, tiene que ser total. Es una posición fuerte. Total quiere decir vertical, completa, horizontal, para todos lados. Yo quiero interpretar todo el derecho en última instancia. Eso no quiere decir que yo no pueda descartar decisiones anteriores, ciertos hitos que hacen en la práctica jurídica. Entonces, Dworkin te diría, mirá, la decisión Camps del 87 que avala las amnistías, las propias amnistías y todas las posiciones de los gobiernos de finales de los 80 y 90 respecto de estas cuestiones, son una porción de la práctica jurídica, pero no son toda la práctica jurídica. Si fueran toda la práctica sería como más complicado, pero son apenas una porción de una práctica jurídica de 170 años. Entonces el argumento interpretativista es, yo puedo de alguna manera reconstruir el derecho argentino, toda la práctica del derecho argentino, y exponerla normativamente como una práctica que requiere alguna solución hoy, que es revocar la impunidad. En función de esa reinterpretación te digo que estas decisiones fueron equivocadas. Ese movimiento es lícito, digamos, dentro de la reinterpretación dworkiniana. Yo simplemente enmarco que hay un aspecto que me parece ilícito, pero no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que yo considero que hay algunas interpretaciones que son privilegiadas, que son las de reforma estándar de la Constitución. Muy bien, entonces no va más, fue la última bola. Muchísimas gracias, Pato, por la exposición. Al contrario, muchísimas gracias a todos por leer, si les dieron lo que más llegaron a leer, y algunos les dieron más de 100 páginas en inglés, con lo cual un halago que lo hayan hecho, y que me hayan hecho preguntas. Las preguntas están todas muy bien dirigidas, el grueso al hueso, digamos, a las partes más controvertidas del trabajo, que es obviamente una parte de esfuerzos más grandes por mí y por otros, de poner ciertas innovaciones metodológicas, si quieren, en el estudio del derecho, con lo cual, evidentemente, si en algo tuve éxito en que genere un poco de controversia, eso siempre suele ser bueno. Mil gracias. Si tienen alguna pregunta más o comentarios o lo que sea, feliz y bienvenido de recibirlo por correo. Mi correo está en San Andrés, pero si no es pnazareno@udesa.edu.ar. Y no sé si hay que cerrar la sala o si alguien quiere quedarse, que me quiere preguntar alguna cosita, yo estoy dispuesto. Los que se quieren quedar conversando, no hay ningún inconveniente. Yo solo voy a cerrar solemnemente la sesión pública, agradeciéndole otra vez a Pato, a todos los que asistieron por sus preguntas, por la discusión, a Pato sobre todo por su tan buena disposición para discutir. Y solo adelanto que el mes que viene tenemos un final a toda orquesta con un invitado que va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias a todos. Otra vez nos vemos el mes que viene. Les quiero agradecer a todos por haber estado y por haberse quedado. A nuestro speaker de hoy, Pato, muchas gracias por estar, por tus tantas respuestas a tantas preguntas, y a nuestro muy, pero muy distinguido director de este seminario de teoría jurídica, que hoy además ha sido un excelente moderador. Gracias, Andrés. Es un placer y un privilegio, Andrés, que estés aquí, yo lo sé, a todos. Así que bueno, gracias.